La nave alienígena flotaba en el frío vacío, sus escáneres pulsando mientras bañaban el buque de guerra humano en ondas de energía exploratoria. La tripulación de la nave exploradora Veriana llevaba décadas monitoreando a los humanos, observando sus guerras caóticas, su expansión imprudente, su obstinada negativa a someterse al orden galáctico. Habían visto las armas primitivas que los humanos una vez empuñaron, proyectiles balísticos, toscos rayos de energía y ojivas nucleares que apenas arañaban la superficie de lo que las verdaderas potencias galácticas podían desplegar. Siempre habían desestimado a la humanidad como una especie salvaje, demasiado emocional e impulsiva para llegar a ser una amenaza real. Pero a medida que sus escáneres devolvían los datos del buque de guerra humano que tenían ante ellos, el terror se apoderó de la tripulación veriana. «Alto capitán», balbuceó uno de los oficiales del puente, su cresta de espinas aplanándose en señal de alarma. «Tiene que ver esto». El alto capitán Sort se adelantó, sus ojos amarillos entrecerrándose mientras examinaba los resultados. Lo que vio le heló la sangre en las venas. La nave humana, designación Indomable, no se parecía a nada que hubieran encontrado antes. No era solo una nave, era una fortaleza, una monstruosidad armada que desafiaba todos los principios conocidos de la guerra. Su casco no estaba hecho de metales estándar, sino de una capa compuesta de materiales exóticos, diseñada para absorber y disipar ataques de energía. El blindaje era grueso, absurdamente grueso, lo que sugería que los humanos lo habían construido para resistir un asedio de proporciones inimaginables. ¿Y las armas? A Sort se le hizo un nudo en la garganta al leer el análisis. La Indomable estaba erizada de un aterrador arsenal. Cañones de riel capaces de disparar proyectiles a velocidades relativistas, lanzas de plasma que podían cortar los cascos de las naves de guerra más resistentes en segundos. Y luego estaban los misiles, miles de ellos, cada uno equipado con ojivas que no solo explotaban, sino que deformaban el propio espacio, colapsando escudos y blindajes como si fueran de papel. Pero eso no era lo peor. No, el verdadero horror residía en los sistemas secundarios de la nave. Los humanos habían creado armas que no solo estaban destinadas a destruir naves, sino a cazar a las tripulaciones en su interior. Drones de abordaje equipados con cuchillas monomoleculares y protocolos de hackeo viral, enjambres de nanitos diseñados para disolver carne y metal por igual, y lo peor de todo, algo llamado los exosoldados. Monstruosidades cibernéticas creadas a partir de soldados humanos caídos, sus cuerpos aumentados con suficiente potencia de fuego para arrasar ciudades enteras. El oficial veriano se puso pálido. Esto no es un buque de guerra, alto capitán. Es una pesadilla materializada. Sort no podía apartar la vista. Los humanos siempre habían luchado como bestias acorraladas, usando cualquier medio necesario para sobrevivir. No tenían límites, ni contención. Y ahora habían construido una máquina de guerra que reflejaba esa monstruosa naturaleza en su totalidad. Una nauseabunda revelación lo golpeó. La Unión Galáctica había debatido durante mucho tiempo si incorporar a la humanidad a su redil o erradicarla antes de que se convirtiera en un verdadero problema. Muchos los habían descartado por considerarlos indignos de atención. Fue un error. Los humanos se habían estado preparando para la guerra, y ahora estaban listos. Sort tragó saliva y dio una sola orden a su tripulación. Corten los escáneres. Desactiven todas las armas. Envíen un mensaje al mundo natal. ¿Qué debemos decir?, preguntó el oficial. Sort exhaló, tembloroso. Díganles que nunca debemos provocar a los humanos. El silencio se apoderó del puente de la nave exploradora veriana mientras el alto capitán Sort contemplaba la monstruosidad que tenía delante. La Indomable permanecía en el vacío, completamente inmóvil, como si estuviera esperando, observando. Su tripulación obedeció su orden sin rechistar, apagando sus armas y cesando todos los escaneos. Pero era demasiado tarde. El buque de guerra humano los había detectado. Una onda de energía recorrió su casco, y antes de que Sort pudiera reaccionar, una transmisión interrumpió sus comunicaciones. La voz que habló era fría, mecánica, pero inconfundiblemente humana. Nave no identificada. Ha estado escaneando un buque de guerra terrano. Indique su propósito de inmediato.
La tripulación del puente se tensó. Las naves verianas estaban equipadas con campos de sigilo diseñados para enmascarar su presencia. Ninguna especie los había detectado antes. Pero los humanos sí. Y no parecían contentos. La mente de Sort corría a toda velocidad. Si respondían incorrectamente, esta nave, esta cosa, los aniquilaría en un instante. No tenía ninguna duda al respecto. Respiró hondo, obligando a sus espinas a aplanarse, e hizo un gesto a su oficial de comunicaciones. Abre un canal. Bajo ninguna circunstancia muestres hostilidad. Un clic resonó cuando el canal se abrió, y Sort habló. Aquí el alto capitán Sort de la flota de exploración Rotana. No tenemos malas intenciones. Simplemente estábamos observando. Una larga pausa. Luego, la voz regresó. Observando. ¿Eh? El tono estaba impregnado de algo desconocido, burla. Déjame adivinar. Pensabais que no nos daríamos cuenta. Que vuestra elegante tecnología de camuflaje os hacía invisibles. Sort sintió un vacío en el estómago. Los humanos los habían calado. Esa no era nuestra intención, mintió con fluidez. Hemos estado monitoreando muchas civilizaciones en todo el sector. La vuestra es simplemente de nuestro interés. Otro silencio. Entonces, algo cambió en sus sensores. La Indomable estaba encendiendo sus sistemas. Sus motores brillaron con una intensidad antinatural, sus sistemas de armas ciclando a través de comprobaciones de disponibilidad. Un sistema de puntería se fijó en su nave. No uno, sino docenas. La nave veriana se vio de repente bañada en soluciones de disparo superpuestas, cada una prediciendo cada uno de sus posibles movimientos. Si los humanos decidían disparar, no habría escapatoria. Entonces, la voz regresó. Sugiero que elijáis otra civilización para espiar. Una advertencia, pero debajo de ella, una amenaza implícita. Sort apretó la mandíbula. Había subestimado a los humanos. Toda la Unión Galáctica lo había hecho. Estas criaturas no eran solo otra raza incipiente escalando la escalera del progreso. Ya estaban en la cima. Y lo estaban dejando marchar. Entendido, dijo Sort con cuidado. Partiremos de inmediato. Una larga pausa. Luego, por fin, la voz del humano se suavizó, solo un poco. Buena elección. Ahora, vete ya, pequeño explorador. Y la próxima vez, recuerda quién es el dueño de este sector. La transmisión se cortó. Sort no perdió el tiempo. Sacadnos de aquí, ahora. La nave veriana giró bruscamente, activando su motor de salto y desapareciendo en el vacío. Mientras las estrellas se convertían en estelas a su paso, Sort se permitió una lenta y temblorosa bocanada de aire. La humanidad no solo era peligrosa. Eran algo completamente distinto. Y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La nave exploradora veriana emergió del salto a años luz de distancia de la aterradora presencia de la Indomable. El alto capitán Sort había esperado sentir alivio tras su huida, pero la sensación nunca llegó. En su lugar, un peso nauseabundo se instaló en su pecho. Sus garras tamborilearon contra el reposabrazos de su silla de mando mientras se giraba hacia su oficial de comunicaciones. Envía una transmisión encriptada al alto mando. Deben enterarse de esto de inmediato. El oficial vaciló. Capitán, ¿qué les decimos? Sort exhaló lentamente. La verdad. Los humanos no son lo que pensábamos que eran. La transmisión tardó solo unos momentos en codificarse y enviarse, y luego solo pudieron esperar. La tripulación del puente permaneció tensa, sus ojos parpadeando hacia las lecturas de los sensores cada pocos minutos, como si esperaran que la Indomable apareciera de alguna manera detrás de ellos. Sort no podía culparlos. Se suponía que era una simple misión de reconocimiento. La Unión Galáctica había descartado a la humanidad como una civilización de nivel inferior, una con potencial pero, en última instancia, insignificante. Agresiva, sí. Peligrosa, quizás. Pero nada que los grandes imperios no pudieran manejar si alguna vez surgiera la necesidad. Se habían equivocado. Terriblemente equivocados. Los minutos se convirtieron en horas antes de que llegara la respuesta del alto mando. Cuando lo hizo,
Sord casi deseó que no hubiera llegado. El mensaje era directo. Se le ordena presentarse ante el Consejo de Guerra de inmediato. Cese todas las misiones futuras. Los humanos deben ser reevaluados. Sord sintió que la sangre se le helaba. El Consejo de Guerra. Solo las amenazas existenciales eran llevadas ante el Consejo de Guerra. La última vez que se habían reunido en pleno fue durante el auge de la colmena Utar, una especie parásita que había consumido sistemas estelares enteros antes de ser purgada de la galaxia. Y ahora, la humanidad estaba siendo colocada en la misma categoría. Sord se volvió hacia su tripulación. Preparaos para otro salto. Regresamos a casa de inmediato. Mientras la nave se encendía, se permitió una última mirada al vacío más allá del visor. Durante siglos, los rotanos se habían creído maestros de la estrategia, guerreros de suprema inteligencia. Pero por primera vez en su vida, Sord se sintió como una presa. Y supo, con absoluta certeza, que la humanidad se había convertido en el depredador alfa de la galaxia. Lo peor era que ni siquiera habían empezado a mostrar su verdadera fuerza. El mundo capital veriano, Saltorat, brillaba bajo los soles gemelos mientras la nave exploradora del alto capitán Sord descendía hacia el complejo de mando militar. Torres imponentes de obsidiana y acero se cernían sobre la bahía de aterrizaje, sus superficies adornadas con los estandartes del Consejo de Guerra, un símbolo de orden, estrategia y poder absoluto. Normalmente, tal audiencia solo se concedía a los señores de la guerra de más alto rango del dominio rotano. El hecho de que él, un mero comandante explorador, hubiera sido convocado para presentarse ante ellos solo significaba una cosa: miedo. El Consejo de Guerra tenía miedo. Sord bajó de su nave, sus botas resonando contra el pulido suelo de ónix. Marchó por el pasillo, flanqueado por guardias de honor, hasta que llegó a las imponentes puertas de la Cámara del Consejo. Cuando se abrieron de par en par, fue recibido por la visión de los 13 señores de la guerra que gobernaban el dominio. En el centro de la cámara se sentaba el gran señor de la guerra Torval, su rostro marcado por las cicatrices de siglos de conflicto. Sus penetrantes ojos dorados se fijaron en Sord, y la sala quedó en silencio. «¿Has visto algo?», dijo Torval, su voz un gruñido bajo. «Algo que te ha sacudido incluso a ti». Sord se adelantó, sus garras apretadas a la espalda para estabilizarse. «Así es, gran señor de la guerra. Y traigo graves noticias». Activó un proyector holográfico, mostrando los aterradores escaneos de la Indomable. A medida que los datos se desplazaban ante la vista del Consejo, una oleada de inquietud se extendió por la cámara. «Este es un buque de guerra humano», dijo Sord. «Una sola nave, y sin embargo, posee un blindaje que absorbe ataques de energía, armamento cinético capaz de eludir los escudos estándar y tecnología de abordaje que elimina a las tripulaciones enemigas antes incluso de que la nave sea destruida». Un murmullo de incredulidad recorrió el consejo. Torval se inclinó hacia adelante. ¿Sugieres que un solo buque de guerra humano rivaliza con uno de nuestros propios acorazados? Sord se encontró con su mirada. No, gran señor de la guerra. Sugiero que lo supera. El silencio fue ensordecedor. Finalmente, el señor de la guerra Bear, conocido por sus brutales campañas contra especies menores, se burló. Absurdo. La humanidad es joven, su tecnología es tosca. Incluso si han mejorado, carecen de la estrategia para suponer una verdadera amenaza. Sord volvió su mirada hacia él. Entonces, dígame, señor de la guerra, ¿cómo nos detectaron a través de nuestros campos de sigilo? ¿Cómo fijaron sus armas en nuestra nave antes de que nos diéramos cuenta de que nos estaban observando? Bear vaciló. Sord continuó. No nos dispararon. Nos permitieron marcharnos. ¿Y sabes lo que eso me dice? La expresión de Torval se ensombreció. Que no son simplemente salvajes belicosos. Sord asintió. Sí. Los humanos no solo son fuertes, son confiados. Sabían que podían destruirnos, pero eligieron no hacerlo. Esa contención es lo que los hace aterradores. Porque significa que están esperando algo. Preparándose para algo. Un largo silencio se extendió por la cámara. Entonces, por primera vez en la historia veriana,
Una sesión del Consejo de Guerra terminó sin una resolución inmediata. No hubo órdenes de movilizar flotas, ni llamadas a la guerra. Porque, por primera vez, el dominio se había encontrado con un enemigo que no sabía cómo derrotar. Y peor aún, los humanos ya lo sabían. Las cámaras del Consejo de Guerra se vaciaron lentamente, pero la inquietud persistió, como el olor a sangre después de una batalla. El alto capitán Sort permaneció de pie ante la enorme mesa de guerra, sus garras apoyadas en la fría superficie. El gran señor de la guerra Torvald no había hablado desde que terminó la discusión, sus ojos dorados fijos en el brillante holograma de la Indomable. Finalmente, exhaló por sus fosas nasales dilatadas. ¿Crees que se están preparando para la guerra? Sort se enderezó. Creo que se están preparando para algo mucho peor. La mirada de Torvald se agudizó como una cuchilla. Explícate. Sort se adelantó, tecleando un comando en el proyector. La imagen cambió, mostrando el núcleo de energía de la Indomable. Las extrañas fluctuaciones de su producción de energía se asemejaban a algo antinatural. Esta nave no fue construida solo para la guerra, dijo Sort con cuidado. Fue construida para la supervivencia. El blindaje sugiere que esperan que se use contra ellos una potencia de fuego abrumadora. Los sistemas de energía redundantes, el enorme volumen de armas cinéticas, cada elección de diseño apunta a una posibilidad aterradora. La voz de Torvald se volvió más grave. Se están preparando para luchar contra un enemigo más grande que nosotros. Sort asintió lentamente. Sí. Y sea cual sea ese enemigo, los humanos están diseñando sus naves para resistirlo. Torvald permaneció en silencio, su expresión indescifrable. Luego, después de un largo momento, se volvió hacia los señores de la guerra que aún estaban presentes. Iniciad barridos de inteligencia profundos en todos los territorios humanos. Quiero que se analice cada transmisión interceptada, cada movimiento militar. Fijó a Sort con una mirada penetrante. Y a ti, te estoy asignando una nueva tarea. Las espinas de Sort se erizaron. Lo que sea necesario, gran señor de la guerra. Torvald se inclinó, su voz apenas un susurro. Necesito que averigües de qué tienen miedo. En las profundidades del espacio controlado por los humanos, a bordo de la Indomable, el capitán Elias Grant estaba en su cámara de mando, observando los registros de sensores de su reciente encuentro con la nave exploradora Rotana. Sus oficiales habían estado inquietos, preguntándose por qué habían dejado ir a la nave alienígena. Grant sabía por qué. Se cruzó de brazos mientras estudiaba los datos, sus ojos entrecerrándose en el último escaneo de energía de la nave Rotana antes de su retirada. Están empezando a hacer preguntas, murmuró su primer oficial. Grant asintió. Déjalos. El oficial vaciló. ¿Crees que sospechan? Grant soltó un lento suspiro, mirando los informes clasificados y sellados en su pantalla. Los que detallaban la amenaza real, los que habían estado ocultos al resto de la galaxia durante siglos. Volvió a mirar el visor, contemplando el vacío infinito. Lo descubrirán muy pronto. Sort estaba solo en su cámara personal a bordo del acorazado Veriano Ira Soberana, mirando los flujos de datos encriptados que se desplazaban ante él. El Consejo de Guerra le había dado acceso total a todos los informes de inteligencia sobre la humanidad, y lo que vio lo inquietó más que nada en su larga carrera militar. Los humanos estaban ocultando algo. Durante los últimos 50 años, su progreso tecnológico se había acelerado a un ritmo antinatural. Habían pasado de toscas defensas planetarias a naves de guerra capaces de superar en maniobrabilidad a las mejores que la Unión Galáctica podía ofrecer. Sus naves estaban diseñadas para la resistencia, sus armas refinadas para una letalidad máxima. Pero nada de eso era lo que más le perturbaba. No, la verdadera anomalía era la falta de expansión hacia el exterior. Toda raza espacial importante seguía el mismo patrón. Expandirse, reclamar nuevos territorios, asegurar recursos y luego seguir avanzando. Era la naturaleza de todas las especies que buscaban el dominio de las estrellas. Pero los humanos no se estaban expandiendo. El número de sus flotas aumentaba a un ritmo alarmante, pero sus fronteras permanecían casi sin cambios. Fortificaban sus colonias, construían defensas orbitales,
Creaban astilleros capaces de producir naves de guerra a un ritmo que desafiaba la logística conocida. Pero no invadían. No conquistaban. Estaban esperando. Sword tamborileó sus garras contra la consola. Si los humanos se preparaban para la guerra, debería ser contra los rotanos o una de las otras especies dominantes de la Unión Galáctica. Pero si no tenían interés en atacar a sus vecinos, ¿entonces contra quién? Su consola emitió un pitido. Una transmisión clasificada de la red de inteligencia rotana. Sword frunció el ceño y abrió el archivo. Un momento después, se le heló la sangre. Era un escaneo del espacio profundo, tomado en un sector mucho más allá del espacio controlado por los humanos, una región que había sido marcada como deshabitada durante milenios. Pero ya no estaba vacía. Las imágenes mostraban restos, no humanos, no verianos, no de ninguna especie conocida. Fragmentos de cascos gigantescos, los restos de naves más grandes que cualquier cosa registrada en la historia. Su diseño era completamente alienígena, angular, retorcido, con extraños patrones de daño que sugerían que su destrucción no provenía de armamento convencional. Algo había destrozado estas naves. Y esa no era la parte más inquietante. Entre los restos, parpadeaban débiles firmas de energía. Señales activas, débiles pero inconfundibles. Lo que fuera que destruyó esas naves seguía ahí fuera. Y los humanos ya lo sabían. Sword apretó los puños. La Indomable no fue construida para una guerra contra la Unión Galáctica. Fue construida para luchar contra ellos. Y por primera vez, entendió por qué los humanos lo habían dejado ir. No fue arrogancia. No fue intimidación. Fue una advertencia. La pregunta ahora era, ¿había llegado la advertencia demasiado tarde? Sword sintió que el estómago se le contraía mientras revisaba los archivos de inteligencia, sus garras tamborileando ansiosamente contra la consola. El campo de restos no era solo un campo de batalla, era un cementerio. Una guerra antigua se había librado allí, mucho más allá del espacio conocido, y algo había sobrevivido. Los humanos lo sabían. Siempre lo habían sabido. Exhaló lentamente, tratando de reprimir el miedo primario que se retorcía en sus entrañas. Necesitaba confirmación. Necesitaba pruebas. Y eso significaba una cosa: tenía que hablar con los humanos. En las profundidades del espacio humano, a bordo del buque de guerra Indomable, el capitán Elías Grant estaba de pie en el tenue resplandor del puente, observando la pantalla táctica. Sus oficiales se movían eficientemente a su alrededor, monitoreando los diagnósticos de la nave y las lecturas de los sensores, pero su atención permanecía fija en una anomalía particular. Una solitaria nave rotana había entrado en el espacio humano. Sin escolta, sin armas preparadas, sin signos de agresión. Valiente, murmuró su primer oficial, con los brazos cruzados. Oh desesperado. Grant sonrió. Quizás ambas cosas. Se inclinó hacia adelante. Abre un canal. Un momento después, la pantalla de visualización cobró vida y apareció el rostro endurecido de Sword. Sus rasgos reptilianos estaban tensos, sus ojos amarillos parpadeando con algo que Grant rara vez veía en los rotanos: incertidumbre. Capitán Grant, comenzó Sword, su voz mesurada. Necesitamos hablar. Grant ladeó la cabeza. ¿De verdad? Sword no se inmutó. He visto los restos. Sé para qué estáis construyendo vuestras naves. Sé que hay algo ahí fuera. Sus garras tamborilearon contra su consola. Y sé que lo habéis estado ocultando al resto de la galaxia. El puente quedó en silencio. Grant soltó un lento suspiro, frotándose la mandíbula. Luego, hizo un gesto a sus oficiales para que silenciaran el audio saliente. Bueno, susurró su primer oficial, se acabó el secreto. Grant asintió, sus ojos entrecerrándose en la pantalla. Los rotanos eran inteligentes, pero no había esperado que lo descubrieran tan rápido. Eso complicaba las cosas. La verdad era que la humanidad no solo había encontrado los restos, se habían encontrado con las cosas que los causaron. Y sabían que, tarde o temprano, la guerra que había destruido esas antiguas naves llamaría a su puerta. La rápida militarización de la humanidad, su reticencia a expandirse, la producción incesante de buques de guerra como la Indomable,
todo era preparación. No estaban interesados en la conquista galáctica. No estaban tratando de dominar a las especies conocidas. Estaban tratando de sobrevivir. Grant reactivó el canal y se encontró con la mirada de Sort. «¿Quieres respuestas?», dijo. «Bien. Pero una vez que te cuente la verdad, no hay vuelta atrás». La expresión de Sort no flaqueó. «Lo entiendo». Grant exhaló. «Muy bien, entonces. Déjame hablarte de las cosas en la oscuridad». Grant estaba de pie en la penumbra de su cámara de mando, mirando los archivos encriptados en su terminal. Los informes clasificados contenían datos que ninguna especie fuera de la humanidad había visto jamás. Hasta ahora. Sort estaba sentado frente a él, sus rasgos reptilianos impasibles, pero Grant podía ver la tensión en su postura. El Rotano había pasado su vida creyendo que su pueblo era el depredador alfa de la galaxia. Esa ilusión estaba a punto de hacerse añicos. Grant se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados. Empezamos a captar señales extrañas cerca de los bordes del espacio explorado hace unos 80 años. Al principio, pensamos que eran solo anomalías estelares, ruido de fondo. Pero luego, empezaron a desaparecer naves. Los ojos de Sort se entrecerraron. ¿Piratas? Grant negó con la cabeza. Eso pensamos, hasta que encontramos los restos. Tocó la consola y el proyector holográfico cobró vida. Aparecieron imágenes distorsionadas, metal retorcido, cascos destrozados, enormes cicatrices a lo largo de los restos de naves que habían sido desgarradas por algo. Parte del daño parecía fuego de armas de energía, pero gran parte no. Algunas naves habían sido despellejadas como fruta, otras habían sido destrozadas a nivel molecular. Las espinas de Sort se aplanaron. Esto no fue una guerra. Fue un exterminio. Grant asintió. Enviamos equipos de exploración. Los primeros nunca regresaron. Su expresión se ensombreció. Los que sí lo hicieron, no eran los mismos. Las imágenes cambiaron de nuevo, esta vez mostrando algo peor. Grabaciones de los cascos de los equipos de exploración. Las imágenes de las cámaras eran inestables, parpadeaban, pero los sonidos eran inconfundibles. Gritos, disparos y luego, justo antes de que la señal se cortara, un chillido inhumano que le heló la sangre a Sort. «¿Qué encontrasteis?», preguntó, su voz apenas un susurro. Grant exhaló. Al principio, pensamos que era una vieja guerra. Alguna civilización muerta hace mucho tiempo que se había aniquilado a sí misma. Pero entonces, vaciló, entonces despertaron. La grabación cambió de nuevo, mostrando una grabación granulada a larga distancia. Una flota de patrulla humana se había encontrado con algo que se movía a través del campo de escombros. Al principio, parecía solo otra nave abandonada, flotando sin vida en el vacío. Hasta que se movió. Las garras de Sort se apretaron mientras observaba. El pecio era enorme, una nave más grande que cualquier acorazado que hubiera visto jamás, cubierta de placas irregulares y cambiantes de algún híbrido de metal orgánico. Pulsaba como un ser vivo y, a medida que las naves humanas se acercaban, toda la estructura se desplegó. Docenas de apéndices se extendieron, algunos erizados de armamento, otros terminando en grotescas estructuras con forma de garra. La grabación se centró en una de las brechas del casco, y Sort sintió un horror genuino al verlas. Figuras, formas retorcidas y alargadas que solían ser otra cosa. Algunas llevaban restos de blindaje de civilizaciones desconocidas, otras aún tenían uniformes andrajosos, trofeos de especies que habían sido asimiladas. Entonces comenzó el ataque. La grabación se disolvió en el caos. La flota humana abrió fuego, pero la cosa, la entidad, se movía como nada que Sort hubiera visto jamás. Se adaptaba. Los rayos de energía se desviaban de su superficie, los proyectiles cinéticos se disolvían antes del impacto. Y cuando contraatacó, las naves humanas no solo explotaron, se marchitaron. Sus cascos se corroían en un instante, sus tripulaciones gritando mientras el aire mismo dentro de sus naves se volvía contra ellos. La grabación se cortó. El silencio llenó la habitación. La voz de Sort era ronca cuando finalmente habló. ¿Sobrevivisteis? Grant se echó hacia atrás.
Apenas. Se frotó las sienes. Ese fue el primer encuentro. Perdimos una flota entera solo tratando de escapar. Miró al Rotano. Los llamamos los Erebus. No sabemos si ese es su nombre real. Diablos, ni siquiera sabemos si tienen nombres. Sort exhaló, tembloroso. Y habéis estado luchando contra ellos desde entonces. Grant asintió. No solo luchando. Preparándonos. Su mandíbula se tensó. No sabemos cuántos de ellos hay ahí fuera. No sabemos si tienen un mundo natal o si simplemente existen, a la deriva por el vacío, consumiendo todo a su paso. Pero sí sabemos una cosa. Fijó sus ojos en Sort. Se acercan. Sort se sentó en un silencio atónito, su mente tambaleándose por los horrores que acababa de presenciar. Los Erebus. Un nombre que no significaba nada, pero que llevaba el peso de algo antiguo, algo imparable. Había pasado su vida creyendo que el dominio rotano era el pináculo del poder galáctico, que dictaban el destino de las especies menores. Ahora se daba cuenta de lo ciegos que habían estado. Y de lo absolutamente desprevenidos que estaban. La habitación permaneció inquietantemente silenciosa, salvo por el zumbido de los sistemas de la Indomable. El capitán Grant lo observaba con atención, midiendo su reacción. Finalmente, Sort encontró su voz. Deberíais habérselo dicho a la Unión Galáctica. Sus palabras fueron lentas, deliberadas. Necesitaban saberlo. Grant soltó una risa seca. ¿Y qué habrían hecho, capitán? ¿Descartarnos? ¿Llamarnos paranoicos? ¿Decirnos que éramos alarmistas? Se inclinó hacia adelante, sus ojos azules fríos. O peor, habrían entrado en pánico. Sort abrió la boca para discutir, pero Grant tenía razón. La Unión Galáctica era torpe, lenta. Cada decisión importante requería siglos de deliberación, interminables maniobras políticas. Si los humanos hubieran revelado la amenaza de los Erebus demasiado pronto, la Unión los habría ignorado o habría lanzado flotas contra el enemigo desconocido sin entender a qué se enfrentaban. Ambos resultados habrían llevado al desastre. Sort exhaló bruscamente. Así que, en lugar de eso, os preparasteis en secreto. Grant asintió. Construimos naves de guerra como la Indomable. Dejamos de expandirnos y empezamos a fortificar. Cada nueva colonia era otra fortaleza, cada puesto de avanzada una estación de defensa. Su expresión se ensombreció. Porque no sabemos cuándo llegarán los Erebus con toda su fuerza. Solo que lo harán. Las garras de Sort se curvaron contra la mesa. Los rotanos se enorgullecían de su superioridad militar, pero contra este enemigo, contra una inteligencia que se adaptaba en tiempo real, que absorbía la biología y la tecnología de todo lo que consumía, no durarían un mes. Ninguno de ellos. Un pensamiento escalofriante cruzó su mente. ¿Han llegado los Erebus a vuestros mundos interiores ya? El silencio de Grant fue una respuesta suficiente. Sort sintió que se le helaba la sangre. ¿Cuánto tiempo tenéis? Grant exhaló, frotándose las sienes. Si nuestras proyecciones son correctas, dijo en voz baja, tal vez una década. Quizás menos. Una década. 10 años antes de que el cielo ardiera. Sort se enderezó, su mente ya trabajando a toda velocidad. Si regresaba al dominio con este conocimiento, el Consejo de Guerra escucharía. Tenían que hacerlo. Si no, estarían firmando su propia extinción. Pero eso no sería suficiente. El dominio por sí solo no podría detener esto. La Unión Galáctica tenía que ser advertida. Cada especie, cada flota, cada soldado tenía que prepararse. Se encontró con la mirada de Grant. Me dejaste marchar antes, capitán. Eso fue una advertencia, una demostración de poder. Inhaló profundamente. Ahora te pido que me dejes marchar de nuevo. Pero esta vez, para poder luchar. Grant lo estudió durante un largo momento. Luego, lentamente, asintió. Entonces más te vale moverte rápido, capitán, dijo. Porque el tiempo se está acabando. Mientras la nave Veriana abandonaba el espacio humano, Sort se sentó en su silla de mando, mirando el vacío. Había venido en busca de información. Había encontrado una pesadilla. Y ahora,
La guerra más grande de la historia estaba a punto de comenzar. No entre imperios, no entre especies, sino entre la vida y la cosa que había venido a borrarla. La nave de Sword surcaba el vacío, dirigiéndose directamente al corazón del dominio veriano. No tenía tiempo que perder. Cada segundo dedicado a debatir, cada momento de vacilación, acercaba a los Erebus a la inevitable masacre. Tenía que hacer que el Consejo de Guerra lo entendiera, que le creyeran. Pero incluso mientras las estrellas pasaban a toda velocidad por su visor, la duda lo carcomía. ¿Escucharían? ¿Aceptaría el dominio, orgulloso y arrogante, que ya no eran los depredadores alfa de la galaxia? ¿Que la guerra para la que se habían preparado durante siglos, la guerra contra los humanos, era insignificante ante el verdadero enemigo? Apretó la mandíbula. No importaba si no le creían. Haría que le creyeran. Porque la alternativa era impensable. Una semana después. Cámara del Consejo de Guerra Rotano. Sword estaba de pie ante los señores de la guerra reunidos, sus garras presionadas contra la fría mesa de guerra de metal. La cámara estaba llena de tensión, el aire espeso de escepticismo. El gran señor de la guerra Torval estaba sentado en silencio, sus ojos dorados escaneando los informes de inteligencia que Sword había presentado. Los otros señores de la guerra murmuraban entre ellos, inquietos pero no convencidos. Finalmente, Bear, el más agresivo del consejo, resopló. «Esto es una locura», gruñó. «¿Esperas que creamos que los humanos han estado librando una guerra en la oscuridad? ¿Que una fuerza desconocida acecha más allá de nuestras fronteras, lista para consumir la galaxia?» Sus espinas se erizaron. «Los humanos mienten, Sword. Engañan. Esto es una artimaña para asustarnos». La paciencia de Sword se agotó. Golpeó la mesa de guerra con el puño, mostrando los colmillos. «¿Crees que les tengo miedo a los humanos?» Su voz era un gruñido. «Vi lo que ellos vieron. Oí los gritos. Vi cómo las naves eran desgarradas como hojas secas, sus tripulaciones devoradas por algo que ni siquiera entendemos». Señaló la proyección holográfica que aún parpadeaba en el centro de la cámara. «Miradla. Miradla. Eso no es un engaño humano. Eso es la muerte misma». El silencio cayó. Torval se inclinó hacia adelante, su expresión indescifrable. «¿Y confías en los humanos?» Sword vaciló. «Confío en que quieren vivir. Y ahora mismo, eso es todo lo que importa». Torval se recostó, considerándolo. Finalmente, dejó escapar un lento suspiro. «Nos has dado mucho en qué pensar, alto capitán». Miró a su alrededor. «El consejo deliberará». Sword lo interrumpió. «No hay tiempo para deliberar». La cámara se quedó quieta. La voz de Sword se volvió más grave. «Este enemigo no negocia. No máquina. No juega a juegos políticos». Se encontró con la mirada del gran señor de la guerra. «Consume. Y una vez que llegue, no habrá segundas oportunidades». Torval lo estudió durante un largo momento. Luego, lentamente, se puso de pie. «Convocaré todo el poder del dominio», declaró. Su mirada recorrió a los señores de la guerra reunidos. «Y luego, llevaremos esto a la Unión Galáctica. Si los humanos dicen la verdad, entonces todos estamos al borde de la aniquilación». Su voz se endureció. «Y no moriremos en silencio». Sword exhaló, la tensión finalmente abandonando su cuerpo. No era una victoria, todavía no, pero era un comienzo. 5 años después. Órbita alta de Rotan Prime. La Armada Combinada de la Unión Galáctica permanecía en formación, extendiéndose por el vacío. Miles de naves de docenas de especies, rotanos, humanos, Sori, Telari, cada uno con sus propias rivalidades, sus propias historias de conflicto. Y sin embargo, por primera vez en la historia, estaban juntos. La Indomable descansaba en el corazón de la flota, ahora una de muchas naves de guerra similares. Los humanos habían compartido su conocimiento, su tecnología. El dominio había adaptado sus tácticas. La Unión había construido defensas como nunca antes se habían visto en la galaxia. Pero, ¿sería suficiente? En el puente de su nueva nave de mando, Sword estaba de pie,
hombro con el capitán Grant, contemplando el abismo negro más allá de su flota. La voz de Grant era tranquila, pero no había forma de confundir la tensión en su tono. Se acercan. Short asintió. Entonces los recibiremos. Un largo silencio se extendió entre ellos. Entonces, las estrellas cambiaron. Una onda de oscuridad antinatural se extendió por el vacío, y de repente, las sombras se movieron. Naves, cosas, emergieron de la nada, retorciéndose y pulsando, sus formas a la vez orgánicas y mecánicas, sus cascos adornados con los restos esqueléticos de víctimas pasadas. Los Erebus habían llegado. Y la guerra por la galaxia había comenzado.